Les damos la bienvenida, les agradecemos que hayan aceptado la invitación a participar de esta presentación. Ayer se iniciaron las sesiones, en esta legislatura las inauguró Mauricio Macri, en el Congreso Nacional las inauguró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hoy, día siguiente, estamos presentando el primer proyecto de ley, el compañero Alejandro Godard. Estoy en principio muy de acuerdo con la idea, que en parte enuncié hace unos años en un artículo, de que tiene que haber formas de recuperar el peso de la educación pública y también, por supuesto, de la salud pública en la sociedad argentina. Durante muchos años, sobre todo la educación, funcionaba como un intento de inclusión social, de cohesión, de dar cierta paridad de oportunidades a los chicos y demás, etcétera. Y eso se fue rompiendo en las últimas décadas hasta que llegamos al orden actual, en el que la escuela pública es solo para los pobres que no pueden pagarse una escuela privada. Obviamente una medida como la de este proyecto, que los funcionarios, los altos funcionarios, estén obligados a mandar a sus hijos a la escuela pública, bueno, es casi un intento de, qué sé yo, como de apriete, para que se vean obligados a ocuparse del asunto y para que se vean obligados a tomar el Estado y las prestaciones del Estado como algo que los involucra, porque hay una forma muy curiosa de manejarse con respecto al Estado por parte de los que lo dirigen, que es el Estado no soy yo, o sea, el Estado soy yo, pero yo no estoy bajo su poder, digamos, o bajo sus prestaciones. En general no pagan impuestos, no aceptan no cumplen la mayor parte de las leyes y tampoco necesitan usar sus supuestas prestaciones, la salud, la educación, la seguridad, los transportes, todo eso lo tienen de forma privada. Entonces no hay ninguna razón personal para que les importe ese Estado. Las razones que habría para que les importara serían el altruismo y la generosidad, pero sabemos en qué medida el altruismo y la generosidad circulan entre nuestras clases dirigentes, o sea que no hay ninguna razón para que les importe el Estado, y se nota, el Estado se ha transformado, por un lado, en la herramienta de control que siempre fue, y por otro lado, para complementarlo, en un instrumento asistencial para que el 20, el 30% de gente que menos tiene, los más pobres, no mueran del todo, quiero decir, tengan un mínimo de salvaguarda para mantener ese mínimo de orden que necesitan para tenerlos tirados ahí. Pero relacionado con esto, ¿qué implicancia la ves al hecho de que aumente la matrícula de la educación privada con respecto a la educación estatal, entonces? No, bueno, el hecho de que se haya hecho un clivaje entre educación privada y educación estatal es muy claro, digo, es una muestra más de cómo se ha hecho ese clivaje en la sociedad argentina en general. Lo que te decía antes, la escuela pública era, por lo menos cuando yo era chico, para casi todos, solo no iban a la escuela pública, no sé, los garcas que querían un colegio religioso o estudiar inglés, o los brutos, muy brutos, que tenían unos mangos para comprar el diploma en otro lado. Pero si no, todos los demás íbamos a la escuela pública. El hecho de que cada vez más quienes pueden pagarlo vayan a la escuela privada es, como te decía, una muestra más de cómo la sociedad argentina se ha escindido y hay una salud para ricos, salud para pobres, educación para ricos, educación para pobres, transporte para ricos, transporte para pobres, seguridad para ricos, seguridad para pobres y así sucesivamente. En este caso, la propuesta de que los hijos de los altos funcionarios tengan que ir a la escuela pública o que los funcionarios y sus familias tengan que atenderse en el hospital público, los haría tomar conciencia de cómo es ese mundo que en general sus políticas reservan solo a los otros. Es una forma de decirle, bueno, muchachos, mójense, este es el mundo que ustedes han creado para una gran parte de la población, vayan y úsenlo y súfranlo ustedes también. Bueno, y en la misma línea, entonces terminando, te pregunto, ¿qué opinás? Que teniendo el presidente a su disposición una sala en un hospital público, se termine atendiéndose en un sanatorio del Opus Dei, ¿no? Sí, bueno, es el mismo tipo de cosa.
La salud pública ha quedado solo para aquellos que no pueden pagar la privada, es lo mismo. Y el presidente, la presidenta en este caso, obviamente puede pagar la salud privada, le alcanza y le sobra para eso, entonces da el ejemplo a los de su clase yendo a atenderse a un hospital privado, además del Opus Dei, etcétera, etcétera. Es todo parte de ese mismo modelo de país que viene establecido más o menos desde el 76 y profundizándose en los últimos 35 años con cada gobierno democrático que consolida más ese modelo de división social. Y como se trata de la salud y la educación pública, están el compañero Jorge Jackowski, presidente de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina y también de la Mesa Nacional de la CTA. Bueno, lo que queremos preguntarte es qué te pareció el debate enriquecedor, ¿no? Muy interesante, realmente fue muy bueno. Creo que quedó claro que es un debate para discutir la relación entre lo público y lo privado, para discutir también la ética de la política, para discutir el doble discurso y para provocar una nueva visión sobre cómo recuperar lo público y el papel del Estado frente a problemas claves como la salud y la educación. Hoy estamos ante un avance de las tercerizaciones en seguridad. El gobierno terceriza la represión a los trabajadores con las patotas. Hay tercerización en los servicios de transporte público y eso nos lleva desde el asesinato de Mariano Ferreira a la catástrofe de Once, y en salud y educación estamos viendo un proceso parecido. Por eso creo que bienvenido el proyecto, muy contento de haber compartido con Martín, con Alejandro y con Martín Caparrós la mesa, y bueno, lo vamos a reproducir en el conjunto del sistema público. Compañero Manuel Gutiérrez, secretario de prensa de ADEMIS y de la mesa también de la CTA. Mira, nosotros desde ADEMIS, desde nuestro sindicato, lo vemos de forma muy positiva, porque bueno, es un proyecto que instala el debate en el terreno político. Me parece que es el terreno donde se tiene que desarrollar el debate de educación. Es decir, nosotros creo que el proyecto, más allá de la suerte parlamentaria que corra, tiene este mérito, ¿no?, de instalar un debate acerca de la prioridad que debe tener la escuela pública. Prioridad que se corresponde no solo con el derecho fundamental, no solo y fundamentalmente con el derecho a la educación que tienen los sectores populares, sino también con la posibilidad cierta a partir de la escuela pública de garantizar una sociedad de iguales, ¿no?, de construir una sociedad igualitaria. Bueno, en tal sentido me parece importante el proyecto. Me parece que a partir de este proyecto se pueden, como esta instancia que estamos acá en la legislatura, abrir el debate y generar, un consenso en cuanto a al fortalecimiento de la escuela pública. ¿Y entonces qué relación le ves vos al aumento de la cantidad de alumnos en los colegios privados en relación a la escuela pública, justamente con respecto a este tema, ¿no? Bueno, evidentemente el aumento de la matrícula, en la escuela privada, se debe también a políticas del Estado que favorecen el aumento de la matrícula en la escuela privada. Vos fijate que mientras aumenta el subsidio de la escuela privada, se reduce la inversión en la escuela pública, ya sea en obras de infraestructura, y se degradan también las condiciones laborales de los docentes. Es decir, las condiciones laborales de los docentes, pauperizadas, flexibilizadas, más la baja inversión, más la suma de subsidio de la escuela privada, son parte de una política concreta que hace a este efecto, ¿no?, al vaciamiento de la escuela pública. Lo que se busca es vaciar la escuela pública. Cuando leímos esa nota que plantea Martín de hace 3 o 4 años, un poco empezó a dar cuerpo a una propuesta que tiene un objetivo, en primer lugar, provocador, que es provocar un debate que la clase dirigente no quiere dar, que es el debate de fondo de por qué año tras año se produce un deterioro de la salud y de la educación cuando vamos
a las campañas electorales y a la mayoría para juntar votos, ¿no es cierto? No se le cae de la lengua, ¿no es cierto? Otra cosa que loas para la educación, para la salud. Y creo que el objetivo que teníamos, que era el de provocar un debate tendiente, por supuesto, a buscar soluciones de fondo para la salud y la educación pública, creo que la actividad de hoy muestra que si pudiéramos llegar a escuelas y hospitales, se puede lograr. Como se dijo acá, no tenemos mucha expectativa de arranque en que se vote un proyecto de esto porque difícilmente las corporaciones de los viejos partidos, que no solo la del PRO, sino la del Frente de la Victoria, porque acá es minoría el PRO, se podría perfectamente votar un proyecto de este tipo si hubiera voluntad, pero acá va a saltar realmente el doble discurso, porque muchos que hablan de la educación y de la salud seguramente están comprometidos con lo privado y no lo quieren decir, posiblemente no quieran debatir, pero nosotros, si logramos que este tema genere un debate y una discusión y alrededor del mismo revalorizar la importancia que tiene la educación y la salud pública para un proyecto de país distinto, igualitario, donde se acabe la desigualdad social, que es un poco por lo que nosotros peleamos, si logramos que eso se debata ya de por sí va a ser un triunfo. Por eso estoy contento por la actividad, por los panelistas, por el debate que se dio y espero que la sigamos, ¿no? Que la sigamos llevándolo a donde nosotros queremos llevar los debates, que no es acá, porque no tenemos expectativa en lo que puedan hacer los diputados de los viejos partidos, sino que tenemos sí expectativas en lo que pueda hacer la gente cuando uno logra canalizar sus inquietudes, y hacia ahí vamos. Bueno, queremos provocar que haya cada vez más gente que nos cuestionemos esto, porque si cada vez somos más, realmente nos vamos a acercar a alguna solución más de fondo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos.